cómo producir una película independiente que gane premios en festivales internacionales, que se venda para streaming en tu país y en otros 27 más. Soy Eduardo Martínez Clorio, o Chichas como me conoce la banda, y soy co-creador y director de Deseo Deseo, película mexicana de horror que ha ganado 11 premios nacionales e internacionales y que se ha vendido en varios territorios de Asia y está disponible para México y América Latina en Amazon Prime Video. Pero ¿cómo chingados le hicimos? Esto es una pequeña serie de videos que produjimos en primer lugar para toda la banda que quiere hacer cine pero que no tiene todavía los contactos en la industria, ni mucho dinero, pero sí una idea o un proyecto y sobre todo un chingo de ganas de contar historias a través del cine. La intención es contarte nuestra experiencia para que tomes lo que te funciona, tips, estrategias o para que no cometas los mismos errores que nosotros y te inspires y te motives a arrancar o a continuar con tu proyecto. Y si no tienes interés por dedicarte al cine, pero te da curiosidad saber cómo se hace una película, o ya viste Deseo Deseo y te latió, o simplemente tienes mucho tiempo libre y quieres aprender algo nuevo, estos videos también son para ti. Voy a spoilerar toda la película. Por si no la has visto y quieres verla antes, abajo vamos a poner el link. ¿Qué se necesita para producir una película? Obviamente lo primero es un guión. Y después recursos financieros, que es dinero, recursos humanos, actores, productor, director, staff, etc. Recursos materiales, locaciones, equipo de grabación, de iluminación, etc. En México, una forma de obtener dinero para hacer cine es a través de apoyos y fideicomisos del Estado. Fidecine, Foprocine, Eficine, cualquier mamada cine. En 2015, nosotros metimos por enésima vez un guion en cine para producir nuestra primera película. Como siempre, nos mandaron a la... Así que, en agosto de ese año, Ches, Chimpa, que son mis socios, y un servidor decidimos que haríamos una película con nuestros propios recursos. No podíamos producir el guion que habíamos metido en cine porque era muy caro. Así que decidimos diseñar un nuevo guion para el que sí nos alcanzara. En ese momento de mi vida yo ya había escrito otros 3 guiones de largometraje. Había producido y dirigido más de 12 cortometrajes, además de spots publicitarios, y había escrito para televisión, pero ya necesitaba hacer un pinche largo. Así que lo primero que teníamos que hacer era definir qué tipo de película queríamos hacer. Para mí, todas las películas son comerciales, porque todas pueden venderse. En mayor o menor proporción, todas tienen un mercado. Desde Avengers hasta la más independiente de Jodorowsky. Todas tienen una cantidad de gente en el mundo que pagarían por verla. El chiste está en saber de qué tamaño es ese potencial mercado para saber cuánta lana puedes recuperar y cuándo. Nuestra idea era que, al ser nuestra primera película y estar invirtiendo nuestro propio dinero, necesitábamos que el mismo pudiera regresar para invertir en una segunda. Así que teníamos que escoger un género seguro. Hoy en día creo que no existe tal cosa. Nadie puede garantizar el éxito comercial de ninguna película y mucho menos si se trata de cine independiente. Este negocio, como cualquier otro, tiene sus reglas, sus condiciones específicas y sus complicaciones. No me voy a detener mucho en este punto, pero si quieren entrarle más de fondo al tema, y les sugiero que lo hagan, busquen cursos como el de Rodolfo Riva Palacio sobre el negocio del cine. Busquen así tal cual Maestría de Cine Rodolfo Riva Palacio y lo encuentran. De todos modos, también les vamos a poner un link abajo. Regresando a Deseo Deseo, en ese momento y un poco a la fecha, parecía que las apuestas seguras en México eran las comedias románticas. Pero resulta que en este país también somos uno de los principales consumidores de terror en el mundo. Y como no nos laten mucho las comedias románticas, pues escogimos terror. Como nuestro capital inicial era muy cortito, teníamos que hacer que la producción fuera muy eficiente. Y una de las condiciones principales para eso es que el equipo de producción viaje lo menos posible durante el rodaje y que se ambienten la menor cantidad de sets posibles. O lo que es lo mismo, que la mayor parte de la película ocurra en una sola locación. Así que elegimos trabajar con el subgénero bautizado por Blake Snyder como monstruo en la casa. Blake Snyder es el autor de un libro que se llama Save the Cat y es como un recetario para hacer películas gringas y un chingo de gente en la industria del cine en México lo mama. Si les interesa, también abajo hay un link para su libro. Entonces, monstruo en la casa. Se compone básicamente de 3 elementos. 1. Debe haber un monstruo con poderes sobrenaturales y que su esencia es maligna. 2. Una casa, que en realidad puede ser cualquier espacio del que los protagonistas no pueden escapar, aunque en este caso sí fue literalmente una casa. 3. Un pecado. Alguien es culpable de traer al monstruo a la casa
al cometer una transgresión, en este caso 5 pecados. Y esto detonó una idea, una libreta mágica que cumpliera deseos a cambio de pagos. Una especie de Death Note meets Aladino meets la mano del mono. Eventualmente desechamos la idea de la libreta embrujada porque necesitábamos que la libreta le hablara a los personajes, que les pidiera pagos. Y entonces pensamos, si nosotros nos encontramos una libreta y de pronto empiezan a aparecer letras mágicamente en ella, lo primero es que nos cagamos, lo segundo es que le echamos al fuego y lo más importante es jamás seguimos jugando esa madre. Así que de ahí salió la idea de que fuera un juego de mesa, con un tablero electrónico. Ay, ya, Wenny. Seguro está conectado con Facebook. A ver. Se convirtió entonces en un Jumanji meets la mano del mono meets So, pero en versión light. Como queríamos grabar en enero y sabíamos que 5 meses iban a ser muy poco tiempo para escribir el guión, consolidar el financiamiento y hacer toda la pre, decidimos que Ches, Chimpa y yo solo diseñaríamos la historia y terminaríamos con una escaleta. O sea, todo lo que ocurre en una película sin diálogos, ni acciones, ni detalles específicos. Solo la historia en general, aunque ya bien estructurada. Decidimos que tendríamos a 5 personajes, 5 primos, cada uno con una personalidad arquetípica que nos ayudara a complementarse y enfrentarse a lo largo de la película. El horror es por naturaleza un género moralista, es decir, normalmente castiga y explora las conductas humanas inmorales. Así que teníamos que encontrarle un pecado a cada uno de los personajes. Ari es la prima fresa, algo clasista, que no es muy brillante en la escuela y cuyo principal defecto es ser superficial. Neta, Georgie, me superurge empezar una carrera ya ahorita y hacer una novela. Sí. Es que me choca la tela en México porque es súper superficial y súper sin contenido, pero pues así empezó Salma, ¿no? Jacobo es un geek, adorador del anime, manga y cómics. Tiene una relación conflictiva con su papá y su principal pecado es que es muy huevón. Papá, es que yo no quiero trabajar ahí. ¿Yo qué voy a saber de platería? Pues aprendes. Ya estuvo bueno que te la pases ahí encerrado con tus estúpidas caricaturas. Si no fuera por mi pensión ya nos hubiéramos muerto de hambre. ¿Y qué vas a hacer cuando yo me muera? A ver. Una fiestota. Charlie es el primo guapo y exitoso, está comprometido y su pecado es la ambición. Oye, mi amor, ¿finalmente fuiste a la pastelería que te recomendé? No, ma. Regina quiere un pastel de Marijose de la Torre. Es un pastel fondant con capa de mazapán y cristales Swarovski, rosas de azúcar y fresas con crema y chocolate suizo y no sé qué más. George es el hermano menor de Charlie y está obsesionado con Ari desde niños. Está enamorado de ella y, por supuesto, su pecado es la lujuria. ¿A poco no estaría increíble que se cumplieran tus deseos? O sea, ¿sí le pondrías el cuerno a tu güey? Wenny es la prima mediadora y en realidad es la única de todos que no muestra ningún defecto de carácter. Es la chica buena de la película. Tanto que es posible que se nos haya pasado la mano en su bondad. ¿Y tu mamá? ¿Cómo sigue? Ahí la lleva. Las quimios la ponen súper incómoda y vomita mucho. Pero en sus últimos análisis, sus marcadores tumorales descendieron muchísimo. Parece que el cáncer va cediendo. Una vez que decidimos quiénes serían los personajes y dónde sucedería la mayor parte de la producción, diseñamos lo que ocurriría en la película. Para esto tomamos en cuenta cómo queríamos que progresara dramáticamente la misma. Por eso, después de la escena inicial, la escena gancho, vemos muchos exteriores para situar a los personajes en Tasco, pero también para sentir espacios abiertos, mucha luz y aire, porque después la película y sus espacios se van cerrando y oscureciendo. Una vez que los primos llegan a casa de la abuela y descubren el tablero, comenzó la parte que a mí me gustó más del diseño del guión, las reglas y consecuencias de deseo. Cada jugador debe sujetar su tótem y pedir un deseo en voz alta, empezando con las palabras deseo. A cada deseo corresponde un pago y un castigo. Si el jugador cumple con el pago, su deseo será concedido. De lo contrario, será castigado. El juego termina cuando los jugadores restantes hayan pedido 3 deseos. En la primera ronda debíamos establecer 5 deseos que reflejaran la personalidad de cada uno, sus motivaciones personales y que además todo ocurriera fuera de la casa de la abuela. Esto para ubicar a los personajes en sus espacios personales, para ayudarnos a hacerlos más creíbles e identificables y por supuesto mostrar lo que pasa si cumples con el pago. Yo pedí ser millonario. Acabo de recibir el seguro de vida de mi papá. ¿Cuál era tu pago? Le robé la bolsa a mi mamá. ¡Gordo! ¡Las pastillas! ¡Mi bolso!
¡Estaba aquí! Y también lo que ocurre si no lo haces. ¿Se acuerdan de lo que pedí? No. No importa. Mi pago decía destruir mi Hellboy. Y mi castigo decía papá. Mi castigo decía Olivia. Además teníamos que plantar un secreto que al ser revelado cambiara el rumbo del juego y el destino de los personajes. ¡Ya dile, cabrón, no seas pendejo! ¡O se la va a llevar chingada! ¡No puedo, me va a odiar! ¡Jorge, dile! Una vez que la primera ronda ha terminado, los primos regresan a casa de la abuela. En realidad Jacobo los reúne porque tiene un plan secreto y necesita de todos ahí. Así arranca la segunda ronda. Y aquí lo que pasa es que tenemos que ir eliminando personajes y dejar solo a los esenciales para la última ronda. Aquí el chiste estuvo en encontrar deseos, pagos y castigos que pusieran a todos los jugadores unos contra otros, y cada vez con menos alternativas para sobrevivir. Créanme, es más complicado de lo que suena, pero también muy divertido. Me lleva la chingada. Si no me mata Gwen, me mata el puto juego. Una vez que entramos de lleno a esa parte, teníamos que decidir quién ganaría el juego. Originalmente teníamos dos caminos, que ganara Ari o que ganara Gwen. Por un lado sentíamos que Ari tenía un arco de personaje más completo e interesante, había un cambio profundo y radical en ella. Pero por otro lado habíamos hecho a Gwen la chica buena de la historia, la única que hace todo siempre pensando primero en los demás. Y al final nos decidimos por qué ganara la buena. La mayoría de las veces escribo mis guiones yo solo. Se me ocurre una idea y me siento a escribir e investigar y reescribir hasta que queda un guión. Sin embargo, para este proyecto en específico decidí hacerlo en equipo. Y es una de las mejores y más eficientes experiencias creativas que he tenido. Voy a dejar hasta aquí este video, pero en el siguiente les cuento sobre la construcción del guión, ahora sí completito, y cómo llegamos hasta Odín Dupeirón para que se convirtiera en nuestro asesor. Muchas gracias por ver este video, y si tienen dudas o comentarios, háganoslo llegar a través de YouTube o de Facebook o en Vimeo, y con todo gusto les respondemos. Soy Eduardo Martínez Clorio, cuídense.